Hechos 22 del 1 al 14, y cuando lo encuentre, por favor, nos ponemos de pie para honrar la palabra de Dios. Gracias. When you find it, please stand up so that we may honor the Word of God. We know that God is in this place, and we want to honor Him with our ears and with our eyes and with our heart, with our spirit. Okay? Hechos 22 del 1 al 14. Dice así, ¿lo encontraron? Amén. Ok. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, en otras palabras, los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bueno, pueden seguir leyendo hasta el 14, pero vamos a parar ahí. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por la bendición de la vida, por nuestros hijos, por los nietos, por los abuelos, por los padres, hermanos, hermanas. Y gracias, Padre, porque tú eres el que reúne tu familia bajo un solo techo. Podemos venir de diferentes países, pero somos de una fe, de un amor, de una iglesia que es el cuerpo tuyo, Señor, la esposa a quien tú amas, a quien tú adoras, Señor, la esposa la cual tú vendrás, Señor, a buscar un día de esto. Estamos aquí, Padre, porque queremos adorarte, queremos escuchar tu voz, y queremos que tú, Señor, nos hable y toques el corazón y la mente y el espíritu de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque ya tú lo estás haciendo por medio de la música, las alabanzas, los testimonios, Señor, las sonrisas y toda buena palabra, Señor, que sale de cada boca de uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Gracias por ello, Señor, y gracias en estos momentos por tu palabra, Señor, que nos va a edificar. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón y estamos listos, Señor, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Algunos de ustedes ya se graduaron en junio, y por eso es que junio se conoce como el mes donde las universidades, las high school, están graduando a los jóvenes y las jovencitas que pasan de un grado a otro, y en otras palabras están pasando de una etapa a otra etapa. Algunos que se gradúan de high school van a ir a college, a la universidad, o quizás no a la universidad, pero una escuela vocacional. Pero entendemos que muchos están o ya se graduaron, y quiero decirle felicidades a los graduantes del 2014. No sé cuántos hay aquí, pero yo quisiera 2015. Perdón, estoy atrasado. 2015. No sé si hay. ¿Cuántos hay aquí? Uno nada más. 2, 3. Mire, denle un aplauso, por favor.
Mire, graduarse de la high school es un triunfo, ¿sabe? Y graduarse del colegio es un doble triunfo. Así que hay que apoyar a nuestros hijos y hay que motivarles a que sigan adelante, porque el futuro es muy positivo para ellos, especialmente con el amor, los abrazos, las oraciones que los padres y la iglesia tienen con nuestros hijos. Acuérdense que somos una familia en Cristo Jesús. Algunos jóvenes saben lo que van a hacer después que se gradúan. Otros no tienen la remota idea que van a hacer. Así que no están seguros de su futuro. Pero vemos que la Biblia siempre nos habla de jóvenes. Por eso aquí cada uno de nosotros es joven. Si usted tiene 80 o 90 años, todavía está joven, joven de corazón, joven de espíritu, porque cuando comparamos 100 años con una eternidad, que es 100 años, nada. Somos jóvenes, pero el mensaje es dirigido para los jóvenes o los que se sienten joven de corazón. Y hoy quiero hablarle de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y este muchacho era un muchacho que estaba bien preparado. Tenía un tremendo maestro que se llamaba Gamaliel, el mejor maestro de Jerusalén. Y él aprendió bajo los pies de este hombre. Era celoso por las cosas de Dios, amaba a Dios, quería servir al Dios de Israel. Era brillante. Pero usted puede ser inteligente, brillante, sabio, pero ser ignorante ante las cosas de Dios. Y ese era el caso de Pablo, o Saulo, como la Biblia le llama. Él tenía un espíritu de rebeldía. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque lo que leímos ahorita en el capítulo 22 dice que él perseguía a la iglesia. Le pregunto, ¿por qué él perseguía a la iglesia? ¿Qué tenía Saulo con la iglesia? Sí, vemos que la Biblia sí enseña que los cristianos, los que estaban con Cristo, estaban predicando el evangelio. ¿Y qué era el evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado, resucitó de los muertos y que Él vino a darnos salvación. Básicamente ese es el evangelio, las buenas nuevas. Ahora le pregunto, ¿qué malo tiene eso? Presentarle al mundo un mensaje positivo, que decirle que hay esperanza después de la muerte. There is hope after death. Y eso era lo que ellos estaban diciendo a las multitudes. Y aparentemente a Pablo y a otros más no le gustaba. Noten que, como dije, él era sabio, era brillante, bien educado, celoso de las cosas de Dios, pero en sí no conocía a Dios, no conocía la salvación de Dios, no conocía a Jesucristo, pero sí era rebelde ante la iglesia. Y por eso perseguía a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia predicaba a Jesús, predicaba a un Cristo vivo, resucitado. Y todo cristiano que vive hoy debe estar haciendo lo mismo, diciéndole al resto del mundo que Cristo está vivo, Él no está muerto, que Él transforma las vidas, cambia el corazón, cambia el pensar, cambia la familia, cambia el matrimonio, cambia la iglesia. Ese es el Cristo en quien nosotros creemos. Y claro, habrá gente que no le va a gustar eso, como lo había para el tiempo de Esteban, cuando comenzó la iglesia. Y Saulo era uno de estos jóvenes que era rebelde ante el mensaje de salvación. Lo que pasó en aquellos tiempos y lo que pasa hoy en día no es nada diferente, hermanos. Hay mucha gente en este mundo que no le gusta el evangelio, no quieren escuchar el evangelio. Por eso quieren quitar el cristianismo de las iglesias, de las cortes, de las escuelas. Es más, quieren sacarlo hasta de la misma iglesia. Pero nosotros sabemos que como Cristo no hay otro, no hay nada mejor, no hay nadie mejor. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, y ese es a quien nosotros predicamos. El capítulo 22 claramente es una repetición del capítulo 9 de lo que había ocurrido a su vida, de lo que había ocurrido cuando él iba con las cartas persiguiendo a los cristianos, iba en el camino a Damasco. De repente se le presentó esta luz y esa luz era Jesús. Y vemos que de ahí
en adelante, él empieza a contar la rebeldía suya. ¿Por qué él estaba en contra de la iglesia? ¿Por qué él estaba en contra de los cristianos? Los detestabas, pero tenía celo a Dios. Era un hombre religioso. Y por eso yo creo que uno puede ser una persona la más religiosa del mundo y no tener ningún tipo de conocimiento de quién es Dios. Muchos religiosos existen en el mundo y de hecho muchos religiosos están en las iglesias. Pero no todo el mundo conoce a Cristo, aún aquellos religiosos que están en la iglesia. No estoy hablando de conocer o tener un encuentro con Jesucristo personalmente, sino que estoy hablando de una religiosidad general, un conocimiento básico. Pero sí, este hombre estaba en contra de la iglesia, en contra de aquellos que él consideró los seguidores de este camino, los primeros cristianos, que de hecho ni se llamaban cristianos, eran seguidores de este camino. Más tarde el título aplica a toda persona que aceptó a Jesucristo. Ahora vemos que la rebeldía se basaba en el mero hecho de que estaba contaminado su corazón. Él era celoso de las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Y por esa razón veía al cristianismo como una amenaza al judaísmo. Y era porque, como dije, no conocía a Cristo. Si hubiese conocido a Cristo, no hubiera perseguido a aquellos cristianos. Y él pensaba que él estaba haciendo un bien. Muchas veces nosotros somos así. Pensamos que siendo religiosos estamos haciendo un bien. No necesariamente. Y qué mejor ejemplo que el de Pablo. Él, siendo hombre educado, pensó que estaba haciendo bien al Dios de Israel. Imagínate cuántos de nosotros somos así. Esperamos que nosotros cambiemos de opinión, que tengamos una relación personal con Dios, con Jesucristo. Y luego, al tener esa relación, nos vamos a dar cuenta que la religiosidad es algo que está bien lejos de Dios, pero la relación personal está bien cerca con Dios. Ahora, algo que vemos en el testimonio de nuestro hermano Pablo, y es que cuando él conoce a Cristo, se da cuenta la razón por la cual él era rebelde. Mire lo que dice en el capítulo 22. Quiero que sepan, hermanos, déjame pausar un segundito aquí, que nosotros tenemos niños de segunda, tercera, yo diría hasta cuarta generación, y ellos quisieran escuchar el mensaje en inglés, y por eso es que vienen algunas personas de habla inglés y pues como no se entiende el mensaje, pues se nos van, y queremos, ¿verdad?, que tengamos algún mecanismo para poder traducir, poder darle énfasis al segundo o primer idioma de la persona. Y pues no queremos que nadie se nos vaya de la iglesia sin escuchar el mensaje. Pero si usted ve que alguien se levanta, pues quizás va a entender por qué. Pero no queremos que nadie se vaya. Más tarde pues vamos a estar bregando con esta cosa. Bueno, él era rebelde. Ahora, ¿qué significa ser rebelde? Pues significa oponerse, vamos a decir, a una autoridad. Rebeldía puede venir ser rebelde a tus padres, ser rebelde a tu jefe, ser rebelde vamos a decir, al pastor, o ser rebelde a tus hijos, a tu esposa, a alguien, al vecino. Tiene que haber algún tipo de autoridad por la cual la persona se rebela. Y por eso es que vemos que en los Estados Unidos mucha gente se está rebelando en contra de la policía por cosas que han pasado en diferentes estados. Es oponer resistencia a la autoridad. Y Pablo estaba poniendo a resistencia al mensaje del Señor. Los cristianos predicaban a Cristo y quería que la gente supiera que el Mesías de Israel había venido. Y pues
esa era la razón por su rebeldía. Ahora, nosotros, o el ser humano, puede seguir peleando contra Dios, contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de Cristo, o nosotros podemos confrontar esa autoridad y preguntar: ¿por qué yo me rebelo contra la iglesia? ¿Por qué yo me rebelo contra mis padres? ¿Por qué yo me rebelo contra Jesús? ¿Por qué yo me rebelo contra el Espíritu Santo? Y noten que he mencionado eso porque esos son, yo diría, bien básicos, cosas básicas, palabras básicas, donde la autoridad está ahí. Y si podemos seguir profundizando más, ¿por qué yo me rebelo contra las autoridades, la policía, los jueces, etcétera? ¿Y dónde vamos a parar? Tenemos que parar en algún momento. ¿Cuándo dejamos de rebelarnos? ¿Cuándo dejamos de poner resistencia? Gracias. ¿Cuándo dejamos? Tarde o temprano tenemos que confrontar aquello que nos molesta. Y pues vemos que Pablo iba de un camino a otro y dice que él había nacido en este sitio, iba para aquel otro, en el camino a Emaús. Allí fue que cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que la rebeldía, aunque él ponía su énfasis, su enfoque en la iglesia, en los hermanos de la iglesia, no era contra la iglesia, era contra Jesús. Contra Jesús, la autoridad del Hijo de Dios, con Dios, con el Espíritu de Dios. Contra ellos era la rebeldía. Y yo digo, cada persona que vive en pecado y no confronta a su Creador, a su Salvador, entonces sigue viviendo en rebeldía, en confrontación. Tarde o temprano va a tener que parar y decirle: espérate, ya basta. No puedo seguir esta vida, no puedo seguir este rumbo. Tengo que confrontar la realidad de que algo no está bien. Hay algún tipo de enojo, de ira, algo que causa que yo me enoje y pelee y busque el mal contra mis hermanos judíos, o mis hermanos de aquí, de allá, de este país. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta ira, tanto enojo? ¿Por qué quiero matarlos? ¿Por qué quiero meterlos a la cárcel? Como que no hay sentido, ¿verdad? Querer hacer el mal a alguien que tú no conoces. Pero eso era lo que él tenía, el mal dentro de sí. Pero su enfoque, su energía era a la iglesia, atacar a la iglesia, atacar a la iglesia. Y hasta que ahora se confronta con aquel: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa era la realidad, y es porque no conocías a Jesús. Y toda persona que hace mal y se va en contra de la iglesia del Señor, en contra de la autoridad de Dios, el poder de Dios, el llamado del Espíritu, está luchando contra él, contra ellos. Y es porque no le conoce. Si le conociera, entonces se somete a la autoridad, al poder de Dios. Pero porque no le conocía, era que perseguía. No conocía al ungido, al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y como dije, no era la iglesia, no eran los hermanos, pero su ira era contra ellos. Y dice aquí: yo entonces respondí: ¿quién eres? ¿Verdad que si usted no conoce a Dios, usted debe hacer esa pregunta? Dios, ¿quién eres? I want to know who God is. Who is God? ¿Sí? And if you find out who God is, then you will find out who you are, what you are in the eyes of God, in the sight of God. Cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que ahora, si yo sé que hay un Dios fuerte, grande, celoso, poderoso, y yo soy un hombre frágil, pecador, separado de Dios, entonces yo tengo un problema bien grande
¿Cómo yo llego a ese Dios? Yo no le conozco, pero sí sé que existe un Dios. Y Pablo sabía de Dios, sabía de la palabra de Dios, sabía el Torá. ¿Qué no sabía Pablo? No conocía a Jesús. ¿Quién eres? Y yo creo que esa pregunta debe estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Who are you, Lord? Ahora, si Cristo es tu Señor, entonces tú tienes que someterte a la autoridad de Él. ¿Quién eres?, le preguntó, porque no le conocía. Y el Señor le dice, yo soy. ¿Se acuerdan las palabras en el Viejo Testamento? I am who I am that I am. Yo soy quien soy. Ese es Dios. Pero es Jesús, Jesús el Salvador, el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y ese mismo Jesús se está revelando, se reveló a Pablo, a Saulo, perdón, y luego le está diciendo, yo soy el que salva, yo soy Dios. Y para eso fue que Él vino al mundo, para salvar al pueblo de sus pecados. Quería rescatarlo de la ira, quería quitarle la ira, quería transformar su vida, quería sacar aquellas cosas que él tenía en su corazón. Pero para poder hacer Dios eso, él tenía que conocer a Dios, tenía que conocer a Cristo. Le preguntó, ¿quién eres, Señor? Entonces, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y dice Saulo, los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré? Número 1, ¿quién eres? Number 1 is, who are you, Lord? And then number 2 is, what shall I do? ¿Qué debo hacer? ¿Qué haré? Noten la importancia de esa pregunta. El Señor te llama por nombre. Claro, mira, Saulo. Y Saulo le contesta, yo no te conozco. ¿Quién eres? Y luego se identifica el Señor. Y ahora él entiende qué debo hacer. Por eso el mensaje de salvación es bien básico, es bien simple. El Señor nos llama a reconciliación, a que nuestros pecados sean perdonados, confesados delante de Dios. Dios espera que hagamos lo que hizo los hermanos que hicieron ahorita, que nos bauticemos en el nombre de Jesús. ¿Qué haré? Vamos a ponerlo de esta forma. Dear God, what is your will for my life? ¿Cuál es tu voluntad para con mi vida? ¿Qué tú quieres que yo haga? Entonces, como yo dije ahorita, muchos de los graduantes no saben qué hacer, no saben para dónde van. No se han puesto a cuestionar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y si nos ponemos a pensar eso, entonces nuestro futuro va a cambiar. Y por eso la pregunta aplica para hoy. ¿Quién eres? ¿Qué haré? Ya te identifico. Now I know who you are. I know that you are Jesus of Nazareth. Now, what is your will for my life? ¿Cuál es tu propósito, tu voluntad para mi vida? Una cosa es hacer la pregunta, otra cosa es hacer lo que Él dice, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros sabemos la respuesta, entonces, ¿qué espera Dios? Que simplemente hagamos la pregunta, ¿qué quiere que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y el Señor le habla claramente y le dice, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Nosotros no estamos en Damasco, nosotros estamos en la primera iglesia bautista de Hartford. Una iglesia muy linda, una iglesia que está creciendo, una iglesia donde hay matrimonios jóvenes, donde los niños se están multiplicando, hay muchos niños, hay jóvenes y hay jóvenes de corazón, hay de todas las edades aquí, pero ¿verdad? No es Damasco, se llama la primera iglesia bautista y el Señor nos dice
esto yo quiero que tú hagas. No estás en Damasco, estás aquí. Ahora, si escuchas bien, tu vida va a ser transformada. Your life will be changed if you listen very carefully. Saul says, what shall I do? What is your will for me? And God says, this is what I want you to do. Por eso es que cuando uno deja de ser rebelde, ¿qué hace? Obedece, obedece. Él pudo quedarse allí con los soldados, que los soldados se lo llevaran para la casa o para otro sitio, pero no, él obedeció la palabra de Dios y fue llevado a la casa de Ananías, y Ananías le cuenta a Saulo lo que él tiene que hacer. Y una de las cosas que él tenía que hacer era arrepentirse de sus pecados. Y cuando Ananías le habló de Jesucristo, le presentó el Evangelio, entonces dice la Escritura que de sus ojos cayeron como escamas y vio en ese momento. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú sepas la voluntad de Él en Cristo Jesús, no importa la edad que tú tengas. Tú quieres ver espiritualmente. Algunos dicen, pastor, yo no entiendo nada de la Biblia. Y es porque quizás tú no has aceptado a Cristo. Quizás no has depositado tu fe en Él. Tú has oído de Dios, has oído de Jesucristo, pero cuando es cuestión de aplicar lo que tú escuchas para tu vida, ya es otra cosa. Joshua vino a la oficina y me dijo, pastor, yo quiero bautizarme. Y yo le pregunté, Joshua, porque él es pequeño, ¿no? Joshua, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Sí. Y le dije, tú sabes que yo le hago una pregunta a todo el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué tú te quieres bautizar? Dice, sí, pastor, porque yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Muy bien, Joshua. Con mucho orgullo yo te bautizo. Noten, este es un niñito. Pero nosotros tenemos aquí adultos que escuchan el Evangelio, escuchan la palabra de Dios. Dios le habla directamente a su corazón y con todo y eso no se mueven a tomar una decisión. Interesante. Porque el corazón del niño lo acepta todo, lo cree todo. Su fe es una fe simple. Tú le dices, aquí hay una muralla, y ellos creen que hay una muralla. Claro, estoy hablando de unos niños que tienen una edad, que tienen unos conocimientos. No le puede decir lo mismo a un joven de high school. Y dice, aquí hay una muralla, y dice, pastor, ¿dónde está? Yo no la veo. Pero los niños, usted le dice, hay una muralla ahí, no la cruce. Y lo creen. Y por eso yo creo que Jesucristo nos dijo que nosotros tenemos que ser como niños. Tenemos que creer el mensaje de Él, la palabra de Él, el Evangelio, lo que Él dejó para nosotros. Ahora, si tú sabes cuál es la voluntad de Dios, entonces Dios tiene planes para ti. Pero si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, como quiera que sea, Dios tiene planes para ti. ¿Cuáles son esos planes? Pues tú no lo vas a saber a menos que tú te sometas a Él, que tú creas a Él, que tú creas su mensaje. Cuenta la historia de un gran predicador allá en Dallas, Texas, que él estaba él era una de esas personas que da la charla para aquellos que se gradúan, ¿verdad? Y estaba en esta universidad. Y él motivaba a la gente que vinieran y entregaran sus vidas a Jesucristo para que hicieran la voluntad de Dios, para que cumplieran con su amor, que fuese dedicado a Dios, a servir a Dios. Entonces este predicador de Dallas comenzó a traer el mensaje y motivaba a jóvenes, la mayoría eran jóvenes, pero la primera persona que vino al frente para aceptar a Jesucristo, para someterse y hacer la voluntad de Dios, fue el presidente de la institución. Luego, después que vino ese, vinieron los grandes jugadores de fútbol. Después vinieron algunas cheerleaders. Después vinieron otros atletas, otros estudiantes, muchachos y muchachas. Empezaron a venir al frente. Y luego, mientras el predicador hacía la invitación, se dio cuenta que al final atrás venía alguien como arrastrándose. Y le
hace la pregunta al presidente, ¿por qué esa persona viene arrastrándose? Y era un jovencito. Y él le dice, no te preocupes, es que esa es la única forma que él puede moverse. Nosotros le decimos hoy en día, él es handicap. Tenía problemas con los pies y las manos, y de la única forma era arrastrándose y moviendo las manos en una forma que era un poquito rara. Pero él vino y finalmente llegó al pastor y le hace dos preguntas, o una básicamente, pero vamos a tratar de ponerla en dos. Llegó al altar este jovencito y pues llegó allí de rodillas porque era la única forma que podía. Y cuando llegó allí le hizo la siguiente pregunta, y la voy a leer para no cometer el error. Señor o pastor, usted dijo que Dios tiene un lugar para toda persona, y sé que tiene un lugar para los atletas, los cheerleaders, el presidente, otros jóvenes, los educados, etcétera. Pero dígame, Señor, ¿acaso Dios tiene un lugar para una vida y cuerpo destruido como el mío? Imagínate, ¿qué pregunta? Ahora contestó el pastor, le dijo, hijo, Dios te ha estado preparando o esperando por una vida que tú tienes, una vida tan destrozada como la tuya. No importa quién tú eres, Dios tiene un lugar para ti, porque Él tiene planes para tu vida. No importa quién tú eres, de dónde tú eres, si eres flaco, gordo, rico, pobre, blanco, negro, gris, brown, no importa. No importa si tú ves de un ojo bien y de otro no ves bien. No importa si cojeas, si eres muy inteligente o no tan inteligente. Lo importante es que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios para contigo. Para que cuando tú la entiendas, tú te sometas a Jesús y le digas a Él, Dios mío, Cristo mi Salvador, yo quiero cumplir con tu llamado. Yo quiero hacer tu voluntad, porque yo sé que tú tienes planes para mi vida. Yo no sé, yo personalmente no sé qué planes Dios tiene para la vida de cada uno de ustedes, pero sí sé que uno de esos planes envuelve aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Por esa razón tú estás aquí. Y si no le has aceptado, yo creo que hoy es el día para que lo hagas y que te bautices. Notemos que Él hace la pregunta, ¿qué quieres que haga? La palabra hacer, buscar la voluntad de Dios. Envuelve o implica envolverme en ella. Yo quiero estar mezclado en las cosas de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga para con su llamado. Así que tenemos que envolvernos, tenemos que servir a Dios. Noten que algo que Pablo hace cuando conoce la voluntad de Dios es que no solamente confiesa a Cristo, se arrepiente de sus pecados, pero también se bautiza en el nombre de Jesucristo, luego sale de ahí y luego va al desierto, está por un tiempito allí y se pone a predicar. Empezó a testificar de Jesús. Y por eso, hermanos, yo creo que cada persona que se somete a la voluntad de Dios va a testificar del Hijo de Dios. Eso yo lo creo sinceramente. Debe hacerlo, tiene que hacerlo, tiene que dar su testimonio. Y notarán también que este hombre que perseguía a la iglesia, él tenía que sufrir por la cruz. Y muchos de nosotros no queremos sufrir por la cruz. Pero la cruz es parte del llamado del cristiano. Vamos a sufrir, dirán cosas de nosotros y nosotros
tenemos que seguir adelante. ¿Por qué? Porque no importa. Nuestro llamado implica servir a Dios en buenas y en malas, en medio de tormentas o fuera de tormentas. Cuando todo está tranquilito, tenemos que seguir sirviendo a Dios. Así que Dios te llama a ti a reconciliar tu vida, tu mente, tu corazón, reconciliarte con Dios, con Cristo, con la iglesia, quizás con una persona, con alguien que usted conoce. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu corazón. Y Él te llama a ti por nombre y Él quiere que tú hagas su voluntad. Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya que le conoces, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y ahí es entonces donde nosotros nos sometemos a Él, esperando, ¿verdad?, que Él bregue con nuestra vida y que su voluntad esté guiándonos por siempre. Nosotros queremos complacer a Dios. ¿Verdad que cuando usted obedece a su papá y a su mamá, que ellos se ponen contentos, muy contentos? Qué bueno que mi hijo me escuchó, me hizo caso, se le prendió la bombilla, finalmente le llegó. ¿Verdad que sí? A mí me encanta cuando yo digo: hagamos esto, y lo digo para bien, no para mal. Algunos dicen: no, vamos a hacerlo de esta forma. Yo dije: ¿cuáles son las instrucciones? Hagamos esto de esta forma. Y de vez en cuando las cosas no salen bien. ¿Por qué? Porque no me hicieron caso. Pero Dios es así. Dios dice: yo te quiero salvar. Yo quiero que tú me conozcas a mí personalmente. ¿Cómo lo vas a hacer? Viniendo a mi hijo. No yendo a ningún hechicero, ni a ningún santero, ni a ningún espiritista, ni a ninguna bruja, ni a ninguna religión falsa. No. Esta es la solución. Tú ven a mi hijo Jesús. A Él, no te dije que vaya para allá, ni para allá, ni para allá. A Él. Luego que tú vienes a Él, tú te arrepientes de tus pecados, te bautizas en su nombre. ¿Ok? Paso número 1, paso número 2. Paso número 3, quiero que te envuelvas en mi reino, trabajando para mí, dedicándome tiempo en oración, tiempo en el estudio de la palabra, tiempo asistiendo a la iglesia, tiempo testificándole a la gente. Claro, usted puede hacer todo eso porque usted tiene 24 horas al día y usted puede unos minutitos aquí, unos minutitos allá, unos minutitos allá. Y el Señor le va a abrir puerta para testificar de Jesús. Ya verá. Si tú buscas oportunidad, el Señor te la va a dar. Y Él quiere que tú te envuelvas. Claro, esto implica sufrir un poco. Vamos a sufrir, vamos a pagar el precio de seguir a Cristo Jesús. Ahora, quiero que sepa que detrás de todo esto, del llamado, de la voluntad, de la dedicación, del servicio, aquí cuando Pablo da su testimonio, él usa unas palabras en la carta de Filipenses capítulo 3 versículo 14, dice lo siguiente, y lo voy a leer. Dice: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sigo la meta, no me desvío, sigo adelante. Y por eso se me olvidó decirle que el título del sermón era El llamado glorioso de Dios. Tenemos una meta, hermano. El llamado comienza aquí, pero termina allá. Quizás tú no sabes cuál es tu futuro en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Pero si tú le obedeces a Él y le crees, obedeces su llamado y te entregas a Él, tú verás cómo Él te va a transformar totalmente.
Si tú crees esta palabra, entonces entiende que el mensaje, el evangelio, fue llevado por Cristo Jesús, luego por los apóstoles, luego por los cristianos. Y son personas que te testifican de cara a cara personalmente. Son personas que tú dices, pero si ese es un hombre o mujer como yo, ¿por qué yo le voy a creer? Porque es Dios quien te habla a ti por medio de su iglesia. Siempre mira más atrás de lo que está ahí. Hay una persona delante de ti, pero detrás de esa persona está el Espíritu del Señor. Si tú decides si tú decides conocer tu futuro, ¿cuál es el llamado de Dios para con tu vida? ¿Qué es lo que debes hacer? Entonces yo creo que hoy sería sabio si tú, no importa quién eres, diga: Padre mío, Dios mío, sé que te llamas Jesús, que viniste a salvar el mundo. Pero Dios mío, yo me veía como este jovencito, una vida destrozada, que quizás no servía para nada. Pero yo no entendía, Dios mío, que tú estabas allí esperándome así como estaba, destrozado, cuerpo, con fallas, con falta. Pero tú tenías un propósito y un futuro para mí. No lo sabía, pero ahora lo sé. Ahora te pregunto a ti: ¿conoces tú tu futuro? ¿Conoces tú la voluntad de Dios para con tu vida? ¿Conoces tú el llamado de Jesús? Y si no le conoces, entonces yo te invito a que hoy le conozcas. Oremos. Mi Dios y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Señor, tú eres bueno, tu misericordia, dice tu palabra, es para siempre. Tú eres paciente, tú esperas. Interesante, Señor, notar que este muchacho Saulo era inteligente, religioso, celoso, conocía tu palabra, pero no conocía a Cristo. Hay muchos que son así, hombres y mujeres jóvenes, no te conocen, pero Señor, tú siempre bregas con nosotros. Tú sabes que somos pecadores, tú sabes que somos enemigos tuyos, tú sabes que el hombre se enoja, pero con todo y eso, Señor, tú dices, porque de tal manera tú amas al mundo, nos amas, aún siendo pecadores, enemigos, personas que son explosivos, personas ignorantes. Y con todo y eso, Señor, tú obras en nuestra vida para transformarnos, para que sepamos cuál es tu perfecta voluntad, para que conozcamos a Jesucristo, para que nos entreguemos a Él, para que sepamos, Señor, nuestro futuro. Y tú, Señor, has preparado el camino para nosotros en este día. Y por eso, Señor, hago la invitación para aquellos jóvenes, hombres, mujeres, adultos, Señor, que no conocen tu voluntad, Señor, que hoy digan: yo quiero hacer la voluntad de mi Padre, de mi Dios. Yo me quiero reconciliar, yo me quiero bautizar, yo quiero servir a Dios, yo quiero servir a Jesucristo. Y lo quiero hacer con un corazón sincero, simple, un corazón que Dios ha de limpiar hoy. Me entrego a Él. Y el Señor te dice: ve y haz esto. Te lo dice a ti, se lo dijo a Saulo. Ve a la casa de Ananías, ve a la primera iglesia bautista, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ya se te ha dicho. ¿Qué dices tú? Te llamo por invitación, por oración. Si tú eres esa persona que quieres hacer la voluntad de Dios, te pido que en el nombre de Cristo te levantes ahora mismito. Si hay alguna persona que quiera hacerlo, alguna persona que quiera aceptar al Señor, otra persona que quiera bautizarse en el nombre del Señor, otra persona que quiere saber
el futuro para su vida. Dice, pastor, yo no lo entiendo todo, yo no lo sé todo, pero sí quiero que oren por mí, queremos orar por ti. Pastor, yo quiero hacerme miembro de esta iglesia, me encanta la iglesia, quiero servir la iglesia, quiero dedicar tiempo aquí. Si ese eres tú, yo te pido que te levantes. Hay alguna persona aquí en este día, no importa quién eres, este es el momento especial para tu vida. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Alza tus ojos y mira. Están viniendo las damas, caballeros. ¿Hay alguien más? Este es el momento donde tú dices, Señor, yo me someto a hacer tu voluntad. ¿Quién eres? Ya sé que eres Jesús. Jesús de Nazaret, que está tocando mi corazón. Y yo respondo a tu mensaje, respondo a tu llamado. Yo quiero hacer el bien ante tus ojos. Quiero hacer tu voluntad y someterme a ella. ¿Qué haré, Señor? Número 1, te levantas. Número 2, confiesa qué tú necesitas ahora mismo. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué te dice el Señor a ti? ¿Confesar algún pecado? ¿Arrepentirte? ¿Reconciliarte? ¿Comprometerte? ¿Servir? ¿Vivir una vida mejor? ¿Una vida llena de fe? ¿Una vida donde tú agradas a Dios? ¿Qué me dices tú? ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Si tú sabes lo que tienes que hacer, como este niñito que sabía lo que tenía que hacer, entonces yo te pido que te levantes. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Necesito 2 damas más que den consejería. ¿Hay alguien más? Dime, ¿qué esperas? El llamado es simple, es fácil. Es un llamado de fe, es un llamado de compromiso, es un llamado donde tú dices sí a Dios y no al ego. ¿Qué me dices? ¿Te levantas o te quedas? Yo diría, la decisión es fácil, te levantas. Si tú sabes en tu corazón lo que tú tienes que hacer, lo vas a hacer. Y nada ni nadie te va a aguantar. ¿Qué dices? Mi Dios y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, Padre, yo te doy gracias por estas damas, estos caballeros que han venido al frente. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú eres un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que es paciente y has esperado tanto tiempo. Señor, estamos en los tiempos del fin y alguna gente ni se da cuenta de eso. Viven su vida como si mañana no existiera. Pero sabemos, Padre, que algún día va a haber un fin y por eso nos estamos preparando, porque no sabemos cuándo tú vienes. Pero hoy estamos seguros de que estamos aquí y podemos tomar una decisión apropiada y por fe. Y gracias, Padre, porque han venido damas y caballeros, Señor, jóvenes. Señor, yo te los entrego en oración para que tú bregues con ellos. Si alguno, Señor, no se ha bautizado, que se bautice. Si alguno no ha aceptado a Cristo, que le acepte. Si alguno no se ha reconciliado, que se reconcilie. Si alguno quiere saber tu voluntad, Señor, que la busque y tú se la vas a revelar. Si quieren saber el futuro, también, Padre, tú se lo vas a indicar. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje, por tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio de Pablo. Y gracias, mi Dios, por la misión de tu Hijo. La cumplió en la cruz para salvarnos. Padre, te los entrego a cada uno de estos. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén y amén. Yo quisiera, siempre me gusta saber si hay alguna decisión que usted quisiera compartir y quiere decirla públicamente. Me gustaría escuchar. Quiero saber por qué usted vino al frente.
reconciliación. Muy bien, qué bueno, Sonia, Dios te bendiga. Muy bien, qué bueno, gracias. Bueno, muy bien. Se pueden sentar un momentito, todavía no hemos terminado, pero se pueden sentar, siéntate ahí frente. Vamos a pasar ahora a otra etapa un poquito diferente. Y voy a pedir a Nilsa, ¿sí? a mi esposa Nilsa que pase acá arriba y ella tiene algo muy especial. Y pues dejo que ella siga hablando, ¿ok? Yo termino aquí, pero yo voy a cerrar después con oración. Mi esposa Nilsa. Buenos días, hermanos. Es de gran bendición ver la iglesia casi llena. Es un día de mucha alegría. Y pues muchos de ustedes saben que los hermanos Molestina le han servido al Señor por muchos años en esta iglesia, no sé exactamente cuántos, y que han traído con ellos el amor y la dedicación que nosotros queremos ver en muchos cristianos. Los amamos mucho y ellos pues parten a su país natal. The Molestina family is departing back to their homeland, and we want to recognize them today. Lo bueno de estar en los caminos del Señor es que sabemos que nos veremos de nuevo, que esto es una jornada y ustedes siguen siendo parte de nuestras vidas de la misma manera que nosotros seguiremos siendo parte de la de ustedes. Les deseamos muchas cosas bonitas y tenemos un pequeño regalo para ustedes. Quiero que pasen al frente, por favor. También están sus hijos. Gracias. Aquí le presentamos una placa a nombre de la iglesia. Vamos a leer el mensaje. Gracias. Dice: la primera iglesia bautista de Hartford otorga este reconocimiento a nuestros hermanos Dolores y José Molestina por su valiosa amistad, dedicación y disposición a trabajar siempre en la obra de nuestro Dios, y que nos recuerden con cariño en el regreso a su país natal. Y cita Isaías 43:4: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dada mayo 30 del 2015. Bueno, para ustedes. Queremos agradecerles su liderato en la Unión Femenil como presidenta varios años, en la Unión Varonil como líder de los caballeros y sobre todo como miembros fieles a la obra del Señor, laborando en muchas actividades de la iglesia. Yo les voy a dar el micrófono un momentito si ellos desean decir algo, pero yo sé que todos ustedes se unen a un reconocimiento. A la palabra dice: reconozcamos a esos que laboran entre nosotros. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos. Realmente este es un bonito reconocimiento, no lo esperaba. Porque cuando uno es cristiano, pone su fe en Dios y pone su gestión ante su semejanza y lo hace con amor y trata que el camino y las experiencias que uno recoge la pone
hacia los demás, para que sigan ese camino y esa enseñanza. Y a su vez ellos sean también discípulos para dar a conocer las palabras del Señor. De esa manera, ese amor se acrecienta y se siente feliz. Como sentirnos feliz de pertenecer a esta iglesia. Por 12 años, pero... Sí, por 12 años. Nosotros llegamos en el 2002 acá y fue una bendición de Dios. Nosotros llegamos de Ecuador en el 1999 y no teníamos necesidad realmente creada de abandonar nuestro país. Dado que las circunstancias en esa época eran un poco difíciles, pero trabajábamos y estábamos bien. Pero algo nos empujó y sabemos quién nos empujó. Y llegamos aquí y nuestro corazón se sintió tranquilo y lleno de satisfacción en aceptar al Señor. Hoy estamos recordando cuando los hermanos y el pastor le decía, ¿por qué te bautizas? Y entonces nosotros también decíamos, porque creemos en Cristo, porque Él nos va a ayudar. Y es verdad que Él nos ha ayudado mucho. Hemos salido adelante. Las enfermedades que hemos sufrido han sido muy pocas. Las necesidades creadas las hemos podido satisfacer. Y hemos tenido y hemos acrecentado esa fe y ese amor en el Señor, y en el amor y en el respeto hacia ustedes. Y deseamos de todo corazón que la iglesia siga creciendo, que esos jóvenes que están aquí sean el pilar de mañana y que sean realmente los verdaderos líderes. Nosotros vamos a venir a nuestra iglesia de visita y estamos programando hacer una visita posiblemente el próximo año en el mes de marzo. Y estaremos aquí con ustedes, y estaremos gozosos con ustedes, y estaremos cantándole al Señor y agradeciéndole. Y le estamos pidiendo que podamos volver, que podamos abrazar a los hermanos y gozarnos con ustedes, porque realmente estamos llenos del Señor. Y así como somos nosotros, queremos que todos ustedes y los que vengan a la iglesia sean, y que el pastor siga adelante con su esposa, porque estamos progresando. Hermano, quisiera leerle algo que yo leí en la escuela dominical que me envió un compañero que nos queremos mucho, que fue amigo de trabajo, de muchos años en una empresa muy importante. Y él sí me manda por el correo ciertas cosas muy lindas, muy bellas. He tenido que acortar esto porque realmente no podemos tomar mucho tiempo. Pero lo fundamental es de esta parte de este mensaje, que no es necesario que una persona sea un doctor o muy entendido para creer que Dios existe, ¿verdad? Entonces dice aquí, y que Dios da señales. Y el papelito dice así, señales de Dios. Se cuenta que un viejo árabe, analfabeto, con tanto fervor y con tanto cariño, cada noche que cierta vez el poderoso jefe, se cuenta que un viejo árabe, analfabeto, con tanto fervor y con tanto cariño, oraba cada noche. Que cierta vez el poderoso jefe de una caravana lo llamó a su presencia y le preguntó, ¿por qué oras tanto? ¿Cómo sabes que Dios existe cuando ni siquiera sabe leer? ¿Se pueden imaginar eso ustedes, hermanos? El viejo respondió, gran Señor, conozco la existencia de Dios por las señales que nos muestra. ¿Cómo así?, indagó el jefe con algo de sorpresa. El humilde siervo le explicó, cuando recibe una carta de alguna persona ausente, ¿cómo sabe quién le escribió? Por la letra, respondió el jefe. Cuando usted recibe una joya, ¿cómo obtiene información de la persona que la elaboró?
Por la firma del orfebre volvió a responder el jefe. El viejo sonrió y agregó: cuando oye pasos de animales alrededor de la tienda, ¿cómo sabe usted si fue un carnero, un caballo o un buey? Por las huellas, respondió el jefe sorprendido. Entonces el viejo creyente lo invitó a salir de la barraca y mostrándole el cielo, donde la luna llena brillaba rodeada por multitudes de estrellas, exclamó: respetuosamente, Señor, aquellas señales allá arriba no pueden ser de los hombres. En ese momento el orgulloso jefe de la caravana comenzó a orar también. En esta parte, hermano, nosotros estamos aprendiendo de la enseñanza de una persona que es iletrada. Más si nosotros sabemos leer, ¿cómo no podemos demostrar las muestras del Señor, la palabra del Señor? Dios, aunque invisible a nuestros ojos, nos deja señales en todas partes en la claridad de las mañanas, en el día que transcurre con el calor del sol o con la lluvia que moja la hierba. Él deja señales cuando alguien se acuerda de ti, cuando alguien te considera importante, cuando alguien merece tu cariño o cuando alguien te dice Dios te bendiga. Por eso, Señor, te diré dos palabras sinceras y sencillas, desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por todo lo que nos has dado y sobre todo gracias, Señor, por la fe que tengo en ti y por haber pertenecido aquí. Muchas gracias, hermano. Ay, yo estoy tan emocionada, feliz, alegre por haberlos conocido. Pero así como Dios tuvo un propósito para con nosotros de estar aquí en esta iglesia, poderle servir, así tendrá otra. Nosotros continuamos en otra iglesia y podemos venir acá a saludarlos. Y siempre, yo siempre ando sonriendo, pero hoy, perdón, estoy emocionada. Ay, perdón. Gracias. En la parte emotiva de nosotros, realmente estamos 50-50. 50 alegre porque nos regresamos al país de donde venimos a recibir un reto, y no fue un reto, fue una felicidad porque encontramos al Señor. Y el otro 50% es porque nos alejamos de aquí, pero nuestro corazón, nuestros sentimientos están con ustedes y le queremos agradecer. También pido oraciones para mis hijos. Ellos están aquí. Mi hijo Marlon y mi hijo Daniel. Marlon se ha venido a la iglesia, Marlon ha venido más que nada a ayudar a ellos en la cocina, pero esperamos que en algún momento ellos también se integren aquí a la iglesia, ellos busquen del Señor y se den cuenta que cuando uno está con el Señor, su corazón está satisfecho. Que Dios los bendiga, hermano. Gracias.
Bueno, quiero que sepan que la primera iglesia bautista tiene 17 naciones representadas. Desde que yo llegué aquí se le ha dado oportunidad a Ecuador, México, El Salvador, Honduras, a Guatemala, Italia, que no se me quede nadie, Cuba, Colombia. Mire, se le da oportunidad a que ustedes se envuelvan en el ministerio. 17 naciones. ¿Qué no podemos hacer nosotros? Tenemos mucho poder. Podemos estirar la mano y llegar aquí, tirar para allá y alcanzar otro sitio. Podemos establecer iglesias en todas estas naciones. Podemos hacerlo. Si ustedes se dedican a orar, a apoyar la iglesia, a invitar a otros, a contribuir, y podemos levantar misiones, iglesias, y esta iglesia puede ser madre de muchas iglesias. Pero necesito su ayuda. Y necesito que ustedes oren por mí, oren por los líderes de la iglesia, oren por los niños de la iglesia, oren por todos los ministerios de la iglesia, oren por las finanzas de la iglesia, oren por las facilidades de la iglesia, por todo esto. Pero necesitamos que oren por ustedes mismos, porque sin su ayuda no podemos lograrlo. Pero yo quiero darle las gracias a ustedes y cada persona que pasa por aquí, el Señor los toca, y si el Señor se los tiene que llevar, el Señor se los lleva, y esperamos que donde quiera que vayan sigan dando fruto. El fruto que conocieron aquí se lo lleven y sigan multiplicándolo. Nos ponemos de pie, por favor. ¿Hay comida? Mira qué buena noticia. Hay comida. Hay almuerzo para los hermanos. Bueno, y para todos. Okay. Oremos. Señor y Padre Celestial, Señor Todopoderoso, gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que siempre cumple el propósito por la cual es enviada. Y algunas veces, Señor, tu palabra es bien dulce como la miel, y otras veces nos cae un poquito amarga. Y de vez en cuando no sabemos cómo bregar con ella. Pero tú, Señor, te revela de tal forma que más tarde entendemos el propósito. Y gracias, Señor, porque cada vez que tu palabra es enviada, toca los corazones. Los corazones se convierten a ti. Los corazones, Señor, se comprometen a servirte a ti, a ser fiel a ti, a ser fiel a tu iglesia, a tu trabajo. Y gracias, mi Dios, porque aquí tenemos muchas familias que dan testimonio del gran cambio que tú has hecho con ellos. Gracias por los hermanos Molestinas, Señor, su familia, Dolores, a José y a cada uno de sus hijos, Señor. Y gracias, mi Dios, porque nosotros estamos aquí representando una multitud de naciones y queremos, Señor, tener éxito. Queremos ser exitosos. Queremos estar en los planes, Señor, de tu futuro y de nuestro futuro. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y te entregamos este día. Una bendición, Padre, muy especial a todos aquellos que se bautizaron y a todos aquellos, Señor, que piensan en hacerlo, y a aquellos que vinieron al frente también, Padre. Gracias, mi Dios, por haberles tocado. Nuevamente te presentamos a los hermanos Molestinas, Señor. Queremos que tengan un viaje placentero. Protégeles siempre, Señor, y que prosperen, Señor, donde van. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice, y gracias, Padre, por los alimentos. Amén. Están despedidos.